Economía científica y revoluciones científicas. Las ideas científicas cambian con rapidez. Tomando cualquier disciplina científica, se podría estar seguro que las teorías prevalecientes en esta disciplina son muy distintas a las planteadas hace 50 años y en extrema diferentes a las de hace 100 años. Comparando otras áreas intelectuales que son como filosofía, artes, la ciencia está en permanente cambio. Un buen número de preguntas filosóficas se centraron en el tema del cambio científico, como por ejemplo, ¿cómo se explica que los científicos abandonan una teoría existente a favor de otras? Y otras preguntas similares a esa. La discusión más moderna de estas preguntas forma parte del trabajo de Thomas Kuhn, un historiador y filósofo estadounidense de la ciencia. En 1963 publicó un libro llamado La estructura de la revolución científica. Para entender mejor las ideas de Kuhn, tenemos que tocar la filosofía de la ciencia positivista lógica, el movimiento filosófico denominado en el mundo de la habla inglesa en la posguerra fue el positivismo lógico. Los positivismos lógicos originales construyeron un grupo libre de filósofos y científicos bajo el liderazgo de Mortis Stringe. Para escapar de la persecución de los nazis, la mayoría emigró a Estados Unidos. En ahí ejercieron una poderosa influencia en la filosofía académica. Los positivistas lógicos tienen un gran apreciamiento hacia las ciencias naturales, la matemática y la lógica. Y su apreciación por la ciencia era que era objetiva, a diferencia de otros conocimientos donde dependía mucho de la opinión subjetiva de los investigadores. La ciencia no era así, sino para ellos era objetiva, eso ellos creían. Aunque tenían una apreciación por la ciencia, no les importaba mucho la historia de ella. Eso se debe a su término que trazaba una tajante distancia entre lo que se llamaba el contexto de del descubrimiento y el contexto de la justificación. El contexto del descubrimiento se refiere al proceso histórico en el cual un científico llega a una determinada teoría, y el contexto de la justificación alude a los medios por los cuales el científico trata de justificar una teoría una vez que ya está ahí, la cual incluye probarla y buscar evidencia relevante, entre otras cosas. Otro importante tema de la filosofía científica era la distinción entre teorías y el hecho del producto de la observación. Esto se relaciona con la distinción observable y no observable. Bien, yo voy a hablar acerca de la estructura de las revoluciones científicas. El epistemólogo Thomas Kuhn plantea el término de la ciencia normal. Para él, la ciencia normal estaba definida por paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Es un conjunto de supuestos, creencias y valores que se comparten dentro de una comunidad científica. Y toda investigación que se haga está marcada por los límites de este paradigma. Un periodo de ciencia normal puede durar décadas hasta que, con estudios e investigaciones, se descubren anomalías. Entonces es donde surge la ciencia revolucionaria o las revoluciones científicas, que básicamente y en términos simples es el cambio de un antiguo paradigma por otro nuevo. Como ejemplos claros podemos tener a Copérnico en la astronomía y a Charles Darwin en la biología. La crítica a este planteamiento es de que la verdad misma se vuelve relativa a un paradigma. Según cambia un paradigma a otro, entonces no existen verdades absolutas, solo relativas. La inconmensurabilidad es la imposibilidad de que dos paradigmas puedan ser comparados porque no comparten un lenguaje en común. Para entenderlo mejor, tenemos el ejemplo del término masa. El término masa está compartido dentro de la teoría newtoniana y dentro de la teoría de Einstein. Para entender el término masa dentro de la teoría newtoniana hay que estudiar toda la teoría newtoniana. Y para entender el término masa dentro de la teoría de Einstein, hay que estudiar toda su teoría para saber cómo cada uno de ellos llegó a las fórmulas que llegaron, a sus definiciones. Entonces, si bien es cierto que el término masa existe en ambas teorías, en cada una significa algo completamente diferente, lo que quiere decir de lo que nos hablaba Kuhn, de que no comparten el mismo lenguaje.
Por tanto, estas teorías no pueden compararse, ninguna es errónea, ninguna es correcta, simplemente que son completamente diferentes y no hay punto de comparación. La inclinación de los datos hacia las teorías nos dice que el problema entre paradigmas no se va a resolver con recurrir a los datos o a los hechos, porque un determinado científico va a tomar datos, pero dependiendo del paradigma que él esté aceptando, mientras otro científico va a tomar los datos o los hechos de otro paradigma que él considere. Muy bien, yo voy a hablar sobre Kant y la racionalidad de la ciencia. Kant escribe un libro, se llama The Structure of the Science of Revolution, y con este libro utiliza un tono bastante radical que nos da la impresión de que quiere reemplazar ideas filosóficas estándar acerca del cambio de teoría de la ciencia por una concepción que es bastante novedosa. Su doctrina de los cambios de paradigma, inconmensurabilidad, inclinaciones de los datos hacia la teoría, parecen contraponerse a la visión positivista de la ciencia. Con sus primeros lectores, recibió una recriminación porque le decían que él estaba afirmando que la ciencia es una actividad no racional. Kant con eso se muestra insatisfecho y en su segunda edición del libro, que se publicó en 1970, en la parte de los postdatas, aclara que no era eso lo que quería transmitir, que su libro no es un intento de sembrar dudas sobre la racionalidad de la ciencia, sino que quiere ofrecer una imagen más realista y más apegada a la historia de cómo se desarrolla la ciencia. Y en uno de esos postdata nos deja algo muy interesante. Nos dice que no hay algoritmo para la elección de una teoría de la ciencia. ¿Qué significa esto? Algoritmo, ¿no? Pasos para llegar a un resultado, como en la primaria cuando nos enseñaron sumar, restar, multiplicar, dividir y así sucesivamente. Tenemos un ejemplo, les doy un ejemplo. Tenemos dos teorías. La teoría 1 es más sencilla, la teoría 2 está más apegada a los datos. Ambas utilizan el método científico, pero es muy complicado saber elegir cuál. No existe un algoritmo definitivo. Es que necesitamos un juicio subjetivo muy amplio o un sentido común científico bastante grande. Y es por eso que nadie hasta ahora ha tenido un éxito en cuanto a producir un algoritmo de esa naturaleza. Filósofos y científicos han hecho sugerencias acerca de qué buscar en las teorías: sencillez, amplitud de visión, correspondencia cercana a los datos, pero la mayoría cuentan con eso. Así que es algo bastante muy complicado. Todo esto nos ha dejado un legado muy importante, y es que, a pesar de su naturaleza controversial, las ideas de Kant han transformado la filosofía de la ciencia. Hasta los filósofos contemporáneos de la ciencia estudian mucho más ahora el desarrollo de la historia del desarrollo de la ciencia que lo que hacían los compañeros de Kant en esos tiempos. La ciencia nos dice que la ciencia es una actividad social, es la existencia de una comunidad científica ligada por la lealtad a un paradigma compartido, es un prerequisito para la práctica de la ciencia normal. Con todo esto ligado a la sociología, Kant iba a las universidades y escuelas a ver qué enseñaban con la ciencia, cómo aprendían los estudiantes la ciencia. Todo esto ha llevado a que en ese año en Inglaterra se diera lo que es el programa Fuerte, que bueno, se basa en la noción de que la ciencia debía verse como un producto de la sociedad en la que estaba inmersa. Tomó prestado mucho los temas de Kant. Se dice que este programa le debe mucho a Kant. Defendía todos los principios, todas las ideas de Kant con un radicalismo muy notorio. Y bueno, asimismo, la obra de Kant ha desempeñado un papel que es muy importante en el surgimiento del relativismo cultural en las humanidades y las ciencias sociales. Con todo esto, Kant nunca pretendió criticar la actividad científica, sino ayudarnos a que lográramos comprenderla mejor. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Como sexto punto tenemos los problemas filosóficos en la física, biología y psicología. Eh, los temas estudiados hasta ahora, como la inducción, la explicación, el realismo y el cambio científico, pertenecen a lo que se denomina filosofía general de la ciencia. Dichos temas conciernen a la naturaleza de la investigación científica en general. Más que pertenecer específicamente a la química, digamos que pertenece a la geología. Sin embargo, hay también muchas interrogantes filosóficas interesantes que son específicas de una ciencia en particular y que pertenecen a lo que se llama filosofías de las ciencias especiales.
Estas interrogantes suelen depender en parte de las consideraciones filosóficas y también de los hechos empíricos, lo cual las hace más interesantes. En este capítulo examinaremos tres de esas interrogantes, que serían una de la física, otra de la biología y otra de la psicología. Bueno, primero hablaremos sobre el debate entre George Leibniz e Isaac Newton. Bueno, en esto Newton defendía la idea que se denominaba concepción absoluta del espacio. De acuerdo con este punto de vista, el espacio tiene una existencia absoluta, además de las relaciones espaciales entre los objetivos. Newton concebía el espacio como el contenedor tridimensional en el que Dios había colocado al universo material durante la creación. Esto implica que el espacio existía antes de que hubiera objetos materiales, algo igual como un ejemplo que se da sobre la caja de cereal. La caja de cereal existe antes de que se ponga el cereal ahí. Tenía también innumerables argumentos que apoyaban esta noción, muchos de los cuales eran de naturaleza teológica. Desde un punto de vista filosófico, el argumento más interesante de Leibniz era que el espacio absoluto entraba en conflicto con lo que él llamaba principio de la identidad de los indiscernibles. Como Leibniz pensaba que la veracidad de este principio estaba fuera de toda duda, rechazaba el concepto del espacio absoluto, o sea, del Isaac Newton. Leibniz también enfrentó el reto de explicar la diferencia entre el movimiento absoluto y el relativo sin invocar el espacio absoluto. Sobre este problema, Leibniz escribió que un cuerpo se encuentra en movimiento absoluto o verdadero cuando la causa inmediata Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Continuando con los temas que ya expusieron mis compañeras, yo voy a desarrollar el problema de la clasificación biológica, o también llamado el problema de la clasificación dentro de la biología. Como sabemos, el campo de la biología es bastante extenso y largo y algo difícil de clasificar. Entonces, surgen algunas preguntas al momento de hacerlo, como cómo clasificar, si hay una forma correcta de hacerlo o si esta clasificación es arbitraria. Bueno, primero tenemos que empezar sabiendo que la clasificación en la biología es mediante el sistema linneano. El nombre es denominado gracias a Carlos von Linné, que fue el padre de la taxonomía, ¿no? Ya que es el que empezó a clasificar según taxones las diferentes especies que había. Podemos ver por un lado aquí a Carlos von Linné, aquí al Systema Naturae, que es su libro en el cual puso la mayor parte de sus conocimientos, y una clasificación muy común dentro de la biología, que es según estos criterios y se denomina así: reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Bien, cuando hablamos de jerarquización, vemos que es una de las bases de la clasificación dentro de la biología, ya que hay millones de especies. Sabemos que dentro de flora y fauna y demás hay una cantidad de especies enormes, que incluso a día de hoy desconocemos muchísimas. Podemos ver que si lo ponemos en una pirámide, abajo van a estar los reinos, luego van a seguir el filum, la clase y los demás, ¿verdad? Vamos a ver que va a ser de lo general a lo específico, empezando por los 5 reinos, ¿no? Que es lo más general y podemos encontrar a toda clase de especies ahí, y vamos a ir subiendo a filum, y vamos a ver clasificaciones un poco más cerradas, y vamos a ir subiendo ahí de clasificación. Podemos ver que dentro de la biología hemos visto a dos grandes grupos, que son cladistas y feneticistas, y a otro que suma como los conocimientos de ambos, que son los taxonomistas de la evolución. Bien, si hablamos nosotros de feneticistas, vemos que ellos toman en consideración la similitud como uno de los puntos clave cuando clasifican a las especies. Por ejemplo, podemos ver aquí a un chimpancé y a un babuino, que es algo que son similares. Pero a diferencia de los cladistas, los cladistas se basaban en las relaciones de filogenética, es decir, las relaciones de evolución que habían entre las especies.
Aquí lo tenemos. Como ya es sabido, como les decía, se basan en las relaciones de evolución que tienen estas. Y todo esto es perfectamente representado en un cladograma, ¿no? En el que podemos ver que todos tienen un predecesor ancestral común del cual van saliendo algunas especies, ¿no? Y es como que es la forma en cual la clasifican. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, ahora el tema que voy a tratar es modular la mente. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer para este tema es, ¿cómo los humanos hacen para realizar las tareas cognitivas? Y me refiero a tareas cotidianas como el hecho de cruzar la calle, aprender de otras personas o recibir el vuelto de una tienda, ¿no? Y realmente nosotros realizamos estas actividades de manera rápida, sin el uso del pensamiento consciente, ¿no? Porque ya es algo como rutinario, es como un mecanismo. Entonces, los seres humanos somos capaces justamente de realizar estas tareas cognitivas complejas con un mínimo esfuerzo. De acuerdo a varios puntos de vista que vamos a tocar ahora, bueno, tres específicamente, el primero nos dice, ¿no? La mente es un solucionador de problemas de propósito general. Entonces, o sea, que este contiene un conjunto de habilidades para resolver los problemas o tareas diferentes, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a utilizar toda nuestra capacidad, nuestras habilidades, nuestra inteligencia para resolver los problemas y también para aprender otras tareas, ¿no? Pero como una unidad. De acuerdo con otro punto de vista, la mente humana tiene módulos especializados y limitados en una cierta cantidad de tareas, ¿no? A esto se le va a conocer como la hipótesis de la modularidad de la mente. Por ejemplo, el módulo del lenguaje. Y Chomsky nos decía que, bueno, en un ejemplo de un niño, ¿no? Que no aprende a hablar por su inteligencia general, sino que este niño tiene un dispositivo de adquisición de funciones de forma automática y cuya función solo permite el aprendizaje del lenguaje o idiomas. Una de las evidencias que él plantea es el ejemplo de estudio de pacientes con daños cerebrales y nos dice que si, bueno, un daño podría afectar a todas las capacidades cognitivas o por lo menos de la misma intensidad, ¿no? Sin embargo, él encontró algo muy distinto, ¿no? Que el daño solamente afectaba a algunas capacidades cognitivas. Por último, Fodor, un filósofo psicólogo, nos dice que hay capacidades cognitivas modulares como también no modulares y que los módulos mentales, ¿no? Tienen diversas características. Entre estas nos va a presentar tres, ¿no? Y la primera nos dice que son específicas de un dominio, o sea, que realiza un conjunto limitado de tareas. Por ejemplo, en lo del lenguaje, ¿no? El módulo solamente va a ayudar a que esta persona aprenda el lenguaje o un idioma, más no va a poder ayudarle a jugar ajedrez o aprender matemáticas, ¿no? El segundo nos dice que su operación es forzosa, es decir, que no podemos elegir si ponemos o no nuestro sistema en operación. Por ejemplo, cuando estamos en la calle y hay una persona nos dice algo, ¿no? Nosotros entendemos lo que esta persona está diciendo, pero si digamos esta persona nos dice algo y hay mucha bulla en la calle, por más que nosotros queramos escuchar a esta persona, no va a ser posible. El 3 nos dice que encapsula la información, ¿no? Y, por ejemplo, nos pone un ejemplo muy interesante sobre, por ejemplo, estas flechas, que mentalmente nosotros sabemos que esas flechas tienen el mismo tamaño, más nuestra percepción nos hace ver que la flecha de acá arriba es mucho más grande que la de abajo. Entonces, nuestra percepción va a hacer que la información que llega a nuestro cerebro se encapsule, ¿no? No llega más allá de ese límite.